Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a hablar sobre economía y qué mejor que tener al señor ministro de Economía para hablar de esto. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Buenas noches, Luis, muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes. Juan Héctor, un viejo y nuevo amigo también, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenas noches a todo el público televidente y por supuesto para mí es un privilegio compartir con el señor ministro. Igualmente, Elisa Vidal. Ministro, ¿por qué nos hace un resumen de cómo ve usted la economía de El Salvador? Sabemos que hay áreas que están bastante retadas en el país, pero ¿cuál es su valoración? Yo diría, Luis, que la economía viene en un proceso de recuperación. Recordemos la crisis internacional 2008-2009, de verdad que sí que nos golpeó cerrando empresas, nos golpeó perdiendo empleo, nos golpeó afectando exportaciones, disminución de las remesas. Y ahora uno ve los datos que tenemos cerrando el año 2013, hay indicadores que, en mi opinión, son esperanzadores. Y aunque esta es una discusión siempre abierta, me voy a atrever a decir, la economía, en mi opinión, va en la dirección correcta. Y voy a poner algunos números sobre la estrategia que hemos seguido. En primer lugar, notamos un aumento en el número de empresas que están naciendo en el país, lo cual es positivo y sin duda refleja un incremento de la formalización empresarial, a pesar de las dificultades. En segundo lugar, tenemos datos esperanzadores del incremento de las exportaciones, incluso superando el promedio de incremento de exportaciones en Centroamérica y en América Latina. En tercer lugar, hay un aumento en el crédito productivo. Cerramos el 2013 con una cifra de crédito productivo que ya llega a un nivel histórico, la colocación de crédito en el 2013, lo cual también es positivo para el país. Y en cuarto lugar, yo creo que es importante ver cómo el diseño de políticas públicas de fomento productivo, sin duda que son fundamentales para colocar este rumbo que necesita el país. Hablo, por ejemplo, de la política industrial, hablo de la política de energía, la política de calidad, la política de innovación, que son políticas fundamentales que están dándole sustento al desarrollo de una estrategia de fomento productivo que, en mi opinión, va en la ruta correcta, y lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer ese camino, darle más profundidad y, por supuesto, siempre estar atentos a mejorar esa estrategia que se ha trazado en beneficio del desarrollo productivo. Todo esto todavía no se nota en crecimiento económico, todavía no se nota en incremento importante en las inversiones extranjeras. Y yo creo que ahí hay retos importantes que podemos instalar y desarrollar más fuertemente en el país, buscando que eso apuntale un crecimiento más robusto y un crecimiento más inclusivo para la familia salvadoreña también. Bueno, Héctor, ¿cuál es su valoración sobre la economía? Bueno, yo quisiera comenzar por reiterar que el lento crecimiento que nos preocupa a todos los salvadoreños y en particular a los economistas no se origina en esta administración. La verdad, y esto lo hemos dicho muchas veces, se origina en 1996 prácticamente. Después de una década de rápido crecimiento, podemos inclusive analizar las razones o las explicaciones que cada uno tiene para ese quiebre abrupto que hubo. Después de crecer casi a 6%, no fuimos a unos 7, parece, si no recuerdo mal. Entonces, creo que lo que eso ilustra es que venimos arrastrando problemas estructurales no resueltos. Por diferentes razones no se les hizo frente en su momento. Y bueno, con la dolarización de la economía en 2001, y de eso hay diagnósticos cuando se evaluó los asocios públicos privados, que dice que la economía a partir de 2001 y de la dolarización pues no excedió el 2%. A eso le venimos a agregar la crisis, como dice el señor ministro, de 2007-2008. Y al final, este último fenómeno, donde se expresó es que el país era de los que menos estaban preparados para enfrentar la crisis. Si no recuerdo mal, 3.5% de crecimiento, estaríamos recuperando con estos crecimientos lo que perdimos en el 2009, ¿no?
Entonces, por eso es que no se notan, digamos, las medidas que menciona el ministro, coincido con él. El problema es de que seguimos siendo muy vulnerables. Y las expectativas para que las economías emergentes puedan entrar en un efecto, en un ritmo de menor crecimiento, asociadas al menor crecimiento de China, entonces creo yo que eventualmente va a pegar de alguna manera aquí en El Salvador. Afortunadamente la economía de los Estados Unidos se está recuperando, pero los expertos dicen que tampoco va a jalonar el resto de las economías. Y dada la vinculación que nosotros tenemos con los Estados Unidos, nuestro primer socio económico, las remesas, creo yo que eso puede, de alguna manera, si no invalidar, por lo menos debilitar un poco las expectativas que se pudieran tener para el corto plazo. Bueno, Héctor, tomando ese tema que mencionaba usted, se habla mucho de la reducción del estímulo monetario que está dándose en Estados Unidos ya por segundo mes consecutivo, segunda reunión de la Reserva Federal consecutiva, en la que esto está afectando a los mercados emergentes, ¿verdad? En la medida que ya hay menos dinero y que se prevé que va a haber menos dinero en el corto plazo, pues, ¿verdad? Bueno, ahí había que ver las definiciones de la nueva presidenta de la Reserva Federal, ¿verdad? Porque no cabe duda de que en la administración anterior esos estímulos monetarios fueron importantes para la recuperación, yo diría un poco rápida, o por lo menos que ya no siquiera en declive la economía de los Estados Unidos. El problema es que no los pueden mantener para siempre, ¿verdad? Y eso de alguna manera va a afectar los movimientos de capital en todos lados. No sabemos en qué dirección. El hecho objetivo que hoy, hablando de América Latina, y veía un programa de especialistas de la Bolsa de Nueva York el día de ayer, es de que solo aparecen como economías que pueden estar preparadas para enfrentar los embates de un eventual menor impulso de la economía global son México, Chile, Perú y Colombia, que coincidentemente son los países que están liderando el movimiento de Asia-Pacífico. Y bueno, ahí los costarricenses también han sido invitados, y creo yo que una de las cosas buenas que va a dejar la presidenta Chinchilla es trazar la ruta para incorporación de ese país. Pero bueno, también al el caso de Costa Rica tenemos que ver qué tan fuertes son las expectativas de crecimiento para Centroamérica. Veía declaraciones del señor ministro también un día de estos donde señala pues que Centroamérica se ha convertido para nosotros el socio más importante después de los Estados Unidos. Y si no recuerdo mal, ministro, usted mencionó el caso de Honduras, que es donde estamos exportando más. Pero como también hay indefiniciones en Centroamérica, nosotros no es que debamos estar a la expectativa, al contrario, debemos de ver o quedarnos cruzados de brazos, más bien debemos de estar siempre alertas a lo que está ocurriendo, en primer lugar en los mercados vecinos y posteriormente y después lo que ocurre con la economía de los Estados Unidos, ya que no tenemos tampoco una inserción que gravite mucho en nuestro desempeño del comercio exterior. Ministro, una de las preocupaciones es la que de alguna manera expresa Juan Héctor, y es que la economía salvadoreña sigue siendo la que menos crece en Centroamérica, a pesar de que todos sufrimos una crisis en el 2008, 2009 y que El Salvador tuvo la peor recesión, ¿verdad? En ese momento. Los demás tendieron a rebotar mucho más fuertemente, ¿verdad? Y por eso nosotros nos hemos quedado siendo la economía que menos crece. ¿Qué se puede hacer, ministro? Porque al final pues ya estamos donde estamos. Entonces, ¿cómo hacer para que volvamos a retomar camino de crecimiento? Bueno, en esto, Luis, estoy muy de acuerdo con el licenciado Vidal en el sentido de que un análisis desapasionado sobre la cifra de crecimiento económico en El Salvador en los últimos, yo diría en las últimas 2 décadas, nos muestra que el crecimiento nunca ha sido tan robusto de manera sostenida. Si bien es cierto, en los primeros años de la década de los 90 hubo un poco más de crecimiento, eso está asociado a los acuerdos de paz, mucho más llegada de recursos externos, entre otros. Además, comparado con la situación propia de una posguerra sufrida en el país.
Creo que lo interesante es que a pesar que tenemos un crecimiento bajo, hay indicadores que nos muestran señales positivas. En nuestra opinión, si El Salvador quiere apostarle a más crecimiento y un crecimiento más inclusivo, tiene que apuntar a la estrategia de fomento productivo. Y repasemos un poco los temas centrales de esa estrategia. Por un lado, tramitología. Yo creo que es positivo que en este gobierno se haya mejorado la tramitología, por ejemplo, para formalizar empresas. En el pasado, ustedes lo recuerdan muy bien, para un emprendedor era realmente muy difícil formalizar una empresa. Y dije el pasado, porque ahora, con la facilidad del Internet, a través de miempresa.go.sb, se puede formalizar en línea una empresa. Esta es una experiencia de las pocas en América Latina. Nos decía el consultor de UNTA, que nos ha apoyado en este proceso, que este mecanismo ni siquiera existe en algunos países de Europa, de la creación en línea de empresas. En El Salvador la tenemos. Y yo aprovecho, Luis, este valioso espacio para invitar a los emprendedores y las emprendedoras para que hagan uso de esta plataforma, miempresa.go.sb. Sin duda eso, combinado con la segunda parte de la estrategia, acercamiento de servicios empresariales a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, ha contribuido para que ahora tengamos, en los últimos 5 años, prácticamente 13.500 nuevas empresas que han nacido. Ese número de 13.500 supera a los quinquenios anteriores, de número de empresas naciendo. ¿Que eso es positivo? Es positivo. ¿Que es suficiente? No, no es suficiente. Hay que ir por más. Pero decía, la facilitación de los mecanismos para crear empresas, el acercamiento de servicios a la micro, pequeña empresa sobre todo, a través de CONAMIPE y los centros de desarrollo de la micro y pequeña empresa. En esto voy a hacer un énfasis. En el pasado, CONAMIPE tenía 7 ventanillas de apoyo a la micro y pequeña empresa. Ahora tiene 26. Y esos 26, 11 son con universidades. Yo quiero agradecerle a las universidades y a las entidades sin fin de lucro que se han asociado con el gobierno para abrir estos centros. Uno de ellos es la Universidad Francisco Gavidia, otro es la Universidad Matías Delgado, otro es la Universidad Católica de El Salvador, otro es la Universidad Sonsonate, la Universidad Gerardo Barrios, y es realmente una experiencia buenísima, porque hemos acercado servicios de apoyo a la micro y pequeña empresa en todo el país, incluyendo entidades sin fines de lucro, por ejemplo, Adel Morazán, o por ejemplo la Asociación Cayahuanca en Chalatenango. Entonces decía, en la estrategia es facilitar la creación de empresas, primero. Segundo, acercarle servicios a la micro y pequeña empresa. Tercero, definir políticas nacionales como las que comenté en la primera intervención, que son claves. Cuarto, ayudar, empujar a mejorar el acceso al crédito productivo. La cifra de crédito en el último año es esperanzadora. Entre más crédito productivo hay más inversión. Hemos llegado en el último año a alcanzar prácticamente los 4.700 millones de dólares, 4.762 millones de dólares en crédito productivo, es el acumulado, y con un incremento del 8%. Y esto combinado, Luis, con un trabajo en el Ministerio de Economía, que ustedes recuerdan muy bien, de lo que antes se llamaba FOEX. Este es un instrumento de apoyo financiero a la micro, pequeña y mediana empresa. Hoy se llama FONDEPRO. El FOEX en el pasado funcionaba con cooperación. En este gobierno se le colocó presupuesto nacional y hasta el año 2013 fue 3 millones de dólares. Ahora, 2014, tiene 6 millones de dólares. Que sin duda ese apoyo a través del crédito productivo, Bandesal, Banco Hipotecario, Banco Fomento y la banca privada, complementado con el FONDEPRO, está apoyando créditos con potencial de desarrollo al punto, Luis, al punto que por cada dólar de FONDEPRO, licenciado, por cada dólar de apoyo a una empresa, la empresa lo multiplica por 10. Esta es una maravilla de instrumento de fomento. FONDEPRO le da $1 de presupuesto nacional a un proyecto empresarial y la empresa lo multiplica por 10 en ventas. Entonces, creo que esa estrategia hay que continuarla, hay que fortalecerla y además complementarla con el apoyo a la labor exportadora. Nosotros
estamos contentos con la ruta que ha venido de las exportaciones. Sin duda puede ser más. Es importante los apoyos que se han dado a través de exportar paso a paso, de parte de Proesa, exportar más para apoyar a las empresas que ya están exportando a Estados Unidos, a Panamá, a República Dominicana, a Alemania. En esto una pequeña pausita. Estuve visitando, porque el concepto del gobierno es nuevos actores económicos también. Y es revelador, Luis, encontrarnos en distintos territorios nuevos exportadores que no nos imaginábamos. Yo personalmente fui a visitar la cooperativa de productores de miel en Chalatenango, ahí en Nueva Concepción. Y yo salí maravillado de esa cooperativa que produce miel. El año pasado empezaron a exportar directamente miel a Alemania los cooperativistas. Y este año van a continuar exportando miel al punto que El Salvador hoy es el principal exportador de miel de Centroamérica hacia Alemania y es el sexto en América Latina. Entonces creo que ahí hay señales de surgimiento de nuevos actores económicos que van ganando espacio. Hay señales de mejoramiento de las exportaciones que son positivas y que eso es favorecido por el marco legal reformado. La reforma a la ley de zonas francas, sin duda ha sido fundamental para darle certeza a los inversionistas. La reforma a la ley de los servicios internacionales, la reciente aprobación de la ley de garantía mobiliaria, Luis, que mejora el acceso a crédito. Según esta ley que está por entrar en vigencia, un empresario o una empresaria podría colocar más explícitamente como garantía del crédito una prenda, la maquinaria, el equipo, la cosecha, los inventarios. Esta es una ley moderna que existe ya en otros países, muy pocos de América Latina, por cierto, que sin duda son fundamentales para contribuir, uno, a mejorar el desempeño económico del país y dos, generar bienestar para la gente. Por eso, y con esto termino, creo que por eso es que en medio de esta dificultad económica que el país ha vivido en los últimos años, tenemos el dato de más empleo formal en los últimos 15 años, en esta administración. Es decir, el que en esta administración haya más empleo formal es una señal de que esta estrategia está resultando y que sin duda necesitamos más de esto para lograr impactar en el crecimiento y lograr impactar en el empleo para más salvadoreños y salvadoreñas. En un momento volvemos con 361 grados.